pensando en las cosas que les van a preguntar los visitantes, ¿no? Entonces, primera cosa, si vamos a llegar aquí, probablemente es un visitante que seguro ya tiene un interés, es una persona con perfil de turista religioso, o que viene interesado por Lambayeque, ¿no? Claro, y le vamos a meter el tema de religiosidad. Entonces, primero la muestra obviamente tiene este tipo de soporte, está respetando, reconociendo el espacio, que es una arquitectura muy monumental, ¿no? De estilo republicano. Lo que queremos es también tener elementos que tengan presencia y hacer dinámica la muestra con las grandes imágenes, ¿no? Para que un poco sobresalgan y no se vuelva monótono. Primera sala es una presentación de una introducción que básicamente nos dice, esta exposición es para recordar, digamos, el paso de Robert Prevost por Chiclayo, ¿no? Por la diócesis de Chiclayo, y también comprender cómo esa experiencia de estar acá, digamos, de alguna forma lo transformó, ¿no? Y también a partir de eso ha marcado la línea que él define, digamos, la línea con la que se define su papá. Entonces podemos pasar, digamos, al siguiente panel, el panel 2, introducción. Tenemos a Robert Prevost en 2015 en el Corpus Christi. El Corpus Christi. Esto es cerca del estadio Elías Aguirre, ¿no? Entonces tenemos ahí una claro. Está con el paño de hombros para claro, 2015. Pero una imagen, digamos, de Prevost en Chiclayo. Es importante situarlo. Primera cosa. Hay una imagen que sale en la televisión donde él, durante la pandemia, sale con la. Claro, que sale con la custodia, sí. Aquí justo enfrente del. Sí, justo que sale con la municipalidad atrás. Sí. Tantísimas cosas. Entonces, el primer tema, pues, tenemos un papa chiclayano. No solo es peruano, es chiclayano. Y lo más importante es esa mención que hace claramente conmovido a la diócesis de Chiclayo y cómo marcó, digamos, su diócesis y cómo lo marcó profundamente como persona. Sobre todo, mencionar que recordaba Lambayeque como un lugar donde el pueblo caminaba junto al obispo. Y lo transformó en realidad, ¿no? Porque si entendemos, él estuvo, por ejemplo, había estado en Piura. Exacto. Había estado en Trujillo 10 años. Sí, él tenía la experiencia peruana. Pero la experiencia chiclayana le hizo entender esto, o de alguna forma comprobar o reforzar esto, ¿no? Que es justamente el tema de caminar juntos en la sinodalidad, que es un tema que refuerza mucho. Esta iglesia que se construye no desde una jerarquía, yo soy obispo, yo soy papa y mando, sino yo soy un obispo, soy un pastor, pero yo construyo con la gente en horizontal. Es algo que a través de los testimonios en los que se ha basado esta muestra hemos podido comprobar. Y no solo con los sacerdotes, también con los feligreses, con las hermandades, con todo el mundo. Fue muy común cuando fue elegido, todo el mundo sacaba las fotos. Claro, todo el mundo tenía fotos. Todo el mundo tiene fotos. Claro, con el papa, en el cumpleaños, no sé qué. Entonces, la imagen de un papa no jerárquico, sino cercano, es súper importante transmitir esa idea, ¿no? Un verdadero pastor. Exactamente, un verdadero pastor. Finalmente, este panel, este es San Agustín de Hipona. Saben que el Papa León pertenece a la Orden de San Agustín. Y uno de los preceptos más importantes para los agustinos es que, digamos, la vida de fe, ¿cómo se logra? En comunidad. Es un tema de lograr la fe en comunidad, vivir en comunidad, en fraternidad. Y eso es súper importante para el estilo pastoral de Prevost. Claro, lo que pasa es que él es, digamos, religioso de una comunidad. Claro, él no es diocesano como. Claro, no es diocesano, exacto. Él pertenece como Francisco, que era mexicano y los órdenes religiosos tienen un carácter totalmente. Exacto, y ese carácter trastoca mucho, trastocó la manera de actuar como obispo y obviamente trastoca a nivel del papá. Entonces, tienen esos conceptos básicos de hablar, la cercanía, un papa cercano, un pastor cercano y un pastor que quiere construir de manera conjunta, que quiere caminar junto a sus fieles y que aprende también de sus fieles, que no solo enseñan, también aprenden. Y bueno, a nivel de objetos, pues tenemos obviamente una vestimenta sacerdotal, una casulla con un bonete. Bueno, solideo en verdad se llama la pieza. Esta casulla lo dieron los de la diócesis. O sea, cuando se inicia la muestra, ellos nos dan información de la biografía y también nos dan esta casulla. O sea, por la iglesia lo dieron.
Nos han prestado, pero ya no nos van a poder sacar. Lo que sucede es que las casullas van cambiando dependiendo mucho de las fechas de la celebración de la iglesia. Sí, por supuesto. Ponete, Acá lo que tienen, sí, incluso aquí tiene la leyenda por si necesitan aclarar. La suya es el idea episcopal. No, el bonete es el sombrero desde el otro lado. Arriba. Lo que tienen que también mencionar es que el escudo que aparece aquí es el escudo de cuando él era obispo de Chiclayo. Hilo 1.1, que es una frase que vamos a ver al final, que es un comentario que hace San Agustín a un salmo de la Biblia, que básicamente dice como todos somos uno en Cristo. Entonces era su lema también Agustino, y nuevamente eso de todos somos uno es este tema de comunidad, ¿no? Que a través de la comunidad es que alcanzamos a Dios, ¿no? En una vida fraterna, hermanos. Pasamos a la segunda sala. La línea de tiempo, ¿no? Sí, estábamos que bandegamos. No, sí. La línea de tiempo más o menos tenemos 5 secciones, ¿no? Desde el nacimiento, y vamos un poco pasando distintas etapas de su vida, ¿no? Su infancia y formación, que hay que recordar que desde muy joven él se inició en la orden agustina, entonces eso lo trastoca desde muy pequeño. Aparte, a pesar de que él nace en Estados Unidos, nace en una familia que de alguna forma es de migrantes europeos, ¿no? Y de alguna manera, según cuenta él, en la época tenía este vínculo con el Perú por un tío, creo que había vivido aquí, Claro. que le llevó el chuy y todo lo demás. Sí, y al final, o sea, él tiene ya una iniciación, digamos, en el tema multicultural, ¿no? De convivencia con muchas culturas. Y luego pasamos a su etapa de misionero, que es cuando llega a Perú, ¿no? Llega a Chulucana, donde está como 2 años, regresa a Chicago y luego vuelve a Trujillo y se queda 10 años. Es misionero y luego pasa un rol de mentor, ¿no? De formador, de sacerdote, ¿no? Del seminario. Exacto, ahí en Trujillo, el seminario San Carlos y San Marcelo, que está en Trujillo. Y también se vuelve pues párroco de varias parroquias, funda un par de parroquias, ¿no? Y de alguna forma tiene una trayectoria larga como mentor, como formador, digamos, de vocaciones. Parroquia de Montserrat, por ejemplo. La parroquia de Montserrat. Claro, Montserrat y Santa Rita de Casia, que también es el que... O sea, una en verdad, una la funda y la otra era como una pequeña... No era una parroquia todavía, y él logra que se vuelva una parroquia, digamos, independiente, ¿no? A través de su administración. Él tiene un tiempo también fuera, en Chicago, ¿no? Donde se vuelve prior provincial, que es como un cargo dentro de la orden muy grande, y eventualmente asciende como un superior y termina básicamente viajando a 40 países del mundo de la orden visitando agustina. todos los agustinos. Entonces conoce muchísimos contextos culturales, de expresiones de fe distintas, y eso también lo sigue formando. Pero eso ya aquí, ¿no? Esto ya aquí, ¿no? Sí, Claro, ahí exacto. donde- y ahí- Mira, 2001 y 2000 son y 12 parece- años. Parece que ahí es el está. año que conoce también al Papa Francisco. Claro, sí, Cuando va a claro. Argentina a visitar a Claro, Argentina. ahí va más o menos también la relación, porque luego vamos a ver que esa relación con Francisco, sobre todo en la última etapa, 2023-2025, fue cercanísima. Es un ascenso que tiene muy rápido, ¿no? 2014, digamos, llega él de Chicago a Perú, ¿no? A Chiclayo, por temas que en verdad son logísticos. En verdad lo nombran a él obispo en 2014, pero no podía ser obispo la diócesis de Chiclayo porque no tenía DNI, no estaba nacionalizado. Entonces le dan un cargo como obispo de Albano, creo, no, obispo de un país que ahorita no me acuerdo bien. Pero digamos, era como una mención, o sea, ya lo elevan a la categoría, pero todavía no es hasta que termine el trámite de DNI. Y una vez que tiene el DNI, y ahora sí lo nombran obispo de la diócesis de Chiclayo. En agosto del 2015. Sí. Entonces, claro, entre que llega y que recibe el DNI y que es obispo de Chiclayo, de hecho él ya tenía el título. Lo que pasa es que hemos obviamente omitido información porque tiene un montón de detalles que es como marear demasiado al visitante, ¿no? Entonces ya es mucho, que tiene un montón de cositas, ¿no? Y pues ahí están, tenemos los 9 años, digamos, que trabaja aquí en el interín 2020-2021, aparte es administrador apostólico del Callao. Y en todo ese tiempo, Robert Prevost no solo muestra que es un buen pastor, sino que es un buen gestor diocesano, resuelve problemas. Y eso también lo podemos ver, ese periodo, digamos, en Perú, o bueno, en Perú, en Chiclayo, digamos, lo tenemos resumido acá. Por así decirlo. ¿Por qué? Porque podemos hablar de esos 9 años como hablando de 4 grandes crisis que él enfrenta en todo ese tiempo. El fenómeno del niño costero 2017, pues, que devastó aquí todo. El tema de la migración también, la crisis de migración venezolana. Recuerda que había en las calles muchísima gente en situación. Entonces él inaugura comedores, albergues, el COVID también,
la campaña Oxígeno de la Esperanza, con el tema de los balones de oxígeno, y de alguna forma fue una respuesta muy rápida. Que no logró comprar esto para fabricar, sino dos, ¿no? Claro, hizo 2 plantas y aparte proveía de oxígeno entre que estaba en la planta. Hay una en Chiclayo y una en Mochumí, sí. Una en la sede de Cáritas en Chiclayo, una en Mochumí. También es importante que en la época de pandemia no solo era el tema del oxígeno, sino que también hizo esfuerzos por llevar el tema de acompañamiento espiritual. Entonces, de alguna forma, él hacía como organizar con los párrocos para que salieran las imágenes en procesión a través de la plaza, sacaba la custodia, y de alguna forma como una especie de decirle a la gente, su obispo también nos está acompañando en espíritu, ¿no? Claro, para mantener la fe. Inclusive hasta sus últimos días, porque él se va en 2023, y viene el ciclón Yaku, también causa inundaciones, problemas, no tan fuerte quizás como el niño del 17, pero igual. Y él estuvo allí hasta los últimos días, de alguna forma brindando asistencia a la gente y estando, digamos, siempre con ellos, ¿no? Ese cuando se ven las imágenes que está sirviendo, por ejemplo, almuerzos. Es en el comedor acá de la catedral. Sí, el dinero, ¿no? Efectivamente, sí. El comedor de acá. El que sale con la oreja partida. Sí. Cuando está a caballo. Es el Pacora. ¿Dónde es? Pacora. ¿Pacora o es en...? No, a caballo cuando está en la sierra. Está en la sierra. Caguasi. Cañares, sí. Esa foto no la puede poner porque esta es en Cañares. Es de Cañares. Pero la foto de a caballo no tenía la resolución la que tenía, no la podía poner grande, entonces no la pude poner. Y muy importante, y esto también es reconocer el trabajo, digamos, previo y que ha seguido después de Robert Prego, del señor Roberto en la diócesis, es que esas acciones no partieron de cero, o sea, había una red ya de asistencia social en las distintas parroquias de la diócesis. Por supuesto, Monseñor Roberto la refuerza y también con ese trabajo esto sigue, ¿no? Entonces aquí Cáritas ha sido muy importante. Eso es lo que le impactó, de que pudo conectarse con todo una red, la gente estaba de alguna manera... Claro, de alguna forma sí. Y algo que también impactó y es bien importante es esto, este panel de unidad en la diversidad, que es importante también mencionarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que impacta mucho a Robert Prevost, es la fe católica que hay acá, pero sobre todo, ¿cómo decirlo? La fiesta de expresiones, la variedad de expresiones que hay. O sea, él impacta muchísimo. Incluso este es un testimonio de un sacerdote que entrevistamos, ¿no? Decía, una cosa es que te vayas a Roma, a Europa, ¿no? Y claro, te van a celebrar la Semana Santa, el Corpus Christi y la Navidad, ¿no? Pero acá tienes fiestas todos los meses, hay fiestas de año, de medio año, y siempre hay estas expresiones que no solo son de mucho fervor, y no solo son de acto litúrgico, también es de mucho espíritu festivo en el pueblo, pero también con una profunda fe católica, ¿no? Una profunda devoción por las imágenes y por lo que representan. Entonces, acá hay una frase incluso que lo entrevistan a él, ¿no? Y dice, yo digo con honestidad que gané mucho más en Perú de lo que jamás di, porque él lo que veía era esa fe viva, y él reconocía esa oportunidad como un momento de apertura de corazón, un momento en que la gente está abierta, digamos, al mensaje del Evangelio, a reflexionar, y él siempre animaba pues, a sus párrocos en esos momentos a llegar a la gente. Y es algo que lo ha marcado mucho, este tema de la riqueza de la expresión de la fe, y él lo veía en la Valleque todos los meses, en todas las fiestas. Por eso Monseñor Prevost iba a todas las fiestas. Pero no sé si se enteró hoy día. ¿Qué pasó? Ahorita los obispos están reunidos en Roma. Sí. En Roma. Ajá. Hoy día salió del Vaticano y se fue a almorzar con los obispos peruanos. Sí, me enteré, claro. Fue a almorzar con los obispos peruanos. Bueno, también en la línea de que es un obispo muy cercano, muy horizontal, es muy campechano, ¿no? Entonces, y le gustaba comer también, era de buen diente, como dicen. Entonces, dice que hoy día salió y le dijo, vamos, y se fue. Y les dio una sorpresa a todos los obispos peruanos que estaban reunidos para almorzar, y almorzó con ellos. Pero eso es bonito porque también conecta, o sea, es como conecta la figura del Papa, sí, con este espíritu campechano que es muy divertido para el turista, pero también lo podemos conectar temáticamente con ¿qué? Con la gastronomía, con el espíritu del chiclayano, que es la ciudad de amistad. Entonces, es como decir, ver las huellas, digamos, que también dejó esta experiencia de Chiclayo, de 9 años de Perú y de Chiclayo. Hasta el habla popular, hay un video, ¿no? Sí, Dicen, de Piura, habla. No, claro. Y por cierto, es por el Papa León, que por ejemplo en la oficina del Papa Francisco había unas miniaturas, por ejemplo, de la Cruz de Motupe, en el despacho del propio Papa y del fallecimiento de Francisco, él llega al despacho y encuentra, por ejemplo, la pequeña cruz.
Entonces él siempre ha tenido y tiene a Chiclayo muy presente, ¿verdad? Y es por esto, ¿no? Por cómo lo marcaba la fuerte devoción que tenía la gente y cómo en las fiestas que hay constantemente en el calendario festivo Bacala en Vallecano, esa devoción se nota, ¿no? Y en la reunión que tuvo con los periodistas, Claro, claro. que él dijo, ¿no? Me acabo de comentar que solo hay una papa más. Sí, no, pues ya no hay que parar. Y finalmente, como ya estamos, ya los empapamos, digamos, a los visitantes de toda la pues llegamos a la ruta del Papa, ¿no? Y este es el momento, es como una invitación a conocer la Lambayeque, pero también a hacer unas reflexiones finales, ¿no? Hola, tía. ¿Qué pasa, tía? Ahorita sale, ya se lo devolvemos. Ya se lo devolvemos. Con mis tías, ya que se juntan las tías, pues sí voy, tía. Entonces, como digo, la ruta del Papa, en verdad son 14 puntos, lo que pasa es que hemos resumido lo que son Motupe y Olmos, la iglesia con el santuario, porque son no se pueden disgregar, porque las iglesias y los santuarios como albergan la imagen de la cruz respectiva, entonces los hemos agrupado en dos. Tenemos en rojo los que están en la provincia de Chiclayo, que serían los más cercanos, Catedral, número 2, que es el palacio donde estamos, el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, Eten, Saña y Monsefu, el cautivo, ¿no? Entonces tenemos, voy a sacarme la foto con mi tía y seguimos Antonio para no hacerle esperar. Sí, yo soy de acá. Ya decía yo porque yo conozco un esto. Sí, claro. Bueno, entonces introducimos al visitante a la ruta del Papa, le damos curiosidad, por tanto que conocer, obviamente hacemos énfasis en Chiclayo, el palacio municipal, ¿no? De Chiclayo, tanta cosa. Pero claro, hay que plantear esto como que Monseñor Roberto fue un pastor que recorrió toda su diócesis. Él estuvo tanto en estos lugares como en muchos otros. Estos son quizás los más emblemáticos, representativos, y cada uno aparte estuvo siempre marcado por la huella que él dejó aquí. O sea, no es solo la catedral porque es la catedral de edificio más importante religiosa, es porque en verdad hay un vínculo allí. Y lo mismo con otros lugares. ¿Qué hay de tan cierto de que él siempre frecuentaba el 14 de septiembre? ¿De qué es su cumpleaños? Exacto. Sí, entonces sí es. Vínculos rapidito. Además tenía era amigo del... Vínculo catedral es el corazón de la diócesis, está el trono, digamos, del obispado, desde ahí hacía las ceremonias más importantes de la provincia. Monsefu, la fiesta central del cautivo nazareno es el cumpleaños de Robert Preus, lo que hacía que fuera un motivo de doble celebración para la gente de allí, tener al obispo celebrando con ellos en cercanía. Ciudad Eten, él era muy devoto del milagro eucarístico, él incluso envió varios testimonios para el reconocimiento oficial del milagro, porque no está oficialmente reconocido, y veía como el recuerdo de un milagro que pasó hace más de 1649, o sea que tenemos casi 400 años, sigue convocando a gente, ¿no? Y eso te habla de una fe que no muere, ¿no? El santuario, que es un sitio, digamos, de reflexión, él es muy también devoto a la Virgen María, el santuario está dedicado a la Virgen María, y por supuesto tiene un monasterio al costado, y él también hace un acompañamiento muy cercano con las madres carmelitas. Entonces ellas incluso cuentan que él era como un padre que venía a visitar a sus hijas, ¿no? A ver que estén bien, a bromas, todo. Entonces es un lugar sí de reflexión, pero también un lugar como de cercanía, ¿no? Y de reconocer la importancia de esta vida espiritual que tienen las monjas carmelitas, el tema de la oración, ¿no? Y de esa obra que no se ve en la iglesia, ¿no? Y finalmente Saña, que es súper importante y nos va a ligar con el panel de acá. Santo Toribio. Convento de San Agustín, pues el Papa es Agustino, y Santo Toribio, porque Saña es la ciudad donde muere Santo Toribio Morovejo, un santo que murió en tierras vallecanas. Es español, pero que fue arzobispo de Lima. Y es uno de los principales vínculos que tiene con los obispos. Claro, y es un obispo que de alguna forma fue modelo para él cuando él fue obispo, porque era un obispo que visitaba la diócesis, caminaba así como en todo el territorio, fue reformador, defendió los derechos de los indígenas, ¿no? De los esclavos. Entonces fue como un modelo, y estar él en la tierra donde murió un santo que encima fue obispo tan importante era algo inspirador para él.
Faltaría Sí, en un sí. futuro quizás agregar el distrito de La Victoria, porque el secretario ha traído pues Claro, con la mitra que regaló. con todos. la mitra. Sí, ya son temas administrativos. Que no puedo definir, no te Sí, se han Si celebrado, por mí fuera claro. se han celebrado los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo y se han dado indulgencias plenarias. Sí, ahí estuvimos Ya, sí, yo también estuve. El mes pasado fue, ¿no? Sí, Sí, bonito. también fue. estuve en ETE, sí. Otro dato es que Robert Prevost, el obispo, hacía las misas todos los domingos 7 de la noche. Sí, porque yo escuchaba la misa de nietos. No, bueno, sí, pues que yo estuve en Chiclayo. ¿Dónde? Ese es un dato para que tengan. La catedral. En la catedral. Todos los domingos 7 de la noche. Podemos tener una... Sí, escríbame al 940 663 110. Gustavo Flores. Y me escriben y también les voy a dar mi número porque es que estoy casado con una colombiana que también vive en Colombia. Yo soy de acá. Entonces es bueno que me escriban y así les doy mi otro número. Más allá de estos trajes, Sí. que en verdad no son los que son trajes muy valiosos, ese es el valor más simbólico. No, claro, él los usó además. Entonces viene a ver que dona el conjunto de verdad. La ruta de León, pero en pura foto de los chiclayanos. Ya, eso es que yo quería incluso trabajar eso. Lo malo es que mucho de lo como es en un tiempo todavía no estaba viralizado tanto el internet, muchas de las fotos son en físico, ¿no? Y la gente no las tiene como digital. Y yo quería poner como un reel y un montón de fotos, pero la verdad que se me hizo muy difícil porque la mayoría las tenía pues en físico, ¿no? La naturaleza evoca el tema del obispo, tiene una vinculación, pero en verdad es el logotipo que no sabe la ruta del Papa, que si te das cuenta, porque no me di cuenta hasta después, es un león, es la cara de un león, ¿no ves? Pero Sí, es una flor de lis. como la flor de lis scout. Es una flor de lis estilizada, pero si lo ves es un león con la melena. Y yo no me di cuenta hasta como un mes después de ver el logo. Sí, es pero con su es melena. como es el logotipo oficial que han definido la León, imagen del Papa León, ¿no? Pues, usando la flor de lis como evocación al tema en verdad episcopal, porque no está en la episcopal, y lo utilizaron como un león. Cerramos con este panel, se llama de Chiclayo al Vaticano por eso, ¿no? Porque toda la experiencia en Chiclayo de alguna forma no solo fue transformadora para Monseñor Roberto, sino que el trabajo que hizo acá en Chiclayo te dice mucho de lo que puedes esperar de él durante su papado, ¿no? O sea, un pastor que es cercano, que dialoga, que está junto a la comunidad y que quiere construir esta iglesia sinodal, que también era un precepto que el antecesor Francisco tenía, ¿no? Y él continuó este compromiso, ¿no? Entonces, un poco invitar también a la reflexión al visitante, ya Crear esos puentes. de crear esos puentes, ¿no? De decir, oye, mira, esta experiencia lo transformó el Papa, ¿no? Y más allá de eso, ¿cómo te puede transformar a ti? Quizás conocer eso mismo que conoció el Papa. Es también como una invitación a, oye, vamos a descubrir, ve a descubrir, ¿no? Depende si tiene más itinerarios, qué bueno, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? También un poco juguetón a decir, claro, reflexiona, pero también, oye, tienes aquí nomás para atravesar esa misma experiencia, ¿no? Que hizo el Papa. Recorre la ruta, conoce su país, conoce sus gentes, sus expresiones de religiosidad popular, y eso también puede ser transformador para tu vida. Y en alguien que tiene un perfil de turista religioso, eso va a ser como muy, muy importante, ¿no? Y en alguien que no, pues igual le va a llamar, le va a despertar, y tienes gastronomía, fiesta, color, o sea, todo lo que tiene la Payeca, entonces como que no hay pierde. Y ya se va y la fiesta de Turbo está por cerca. Claro, pues ya viene la landeriega, ahorita están ahí las reuniones también, sí. Está llegando. He hecho también una guía de la ruta del Papa con el gobierno regional. Está digital, escríbanme para enviarles la versión digital. Y también vamos a estar la otra semana enviándola también oficialmente por la Concepción. Ahorita está en digital, la idea es que ellos la impriman también, pero de todas maneras el soporte digital va a estar. Hemos hecho un proyecto de paneles de interpretación que todavía no están implementados en físico, pero también la idea es que cuando estén esos paneles se pueda descargar la guía a través de QR y eso le da más vida también al material. Entonces escríbanme o alguien me escribe y yo les mando en la noche, por ejemplo, el documento en español. En unos días tenemos el armado en inglés. Lo hicimos primero bilingüe, pero era mucho contenido, eran muchos sitios. Entonces eran 150 páginas, demasiado. Entonces le hemos bajado una versión en español, una en inglés, la hemos tenido que separar, pero es un material muy bonito, tiene fotos actualizadas y sobre todo no es un contenido de datos, sino que sí tiene una pequeña reseña histórica del sitio.
siempre te habla de un dato como muy etnográfico, algo que hemos, digamos, recibido de la gente, de los propios párrocos, ¿no? Y siempre cierra con, bueno, ¿cuál es la relación de este sitio con el Papa? Y eso creo que puede ayudar también, no solo como material de que se interesa, sino para los guías, para formadores, ¿no? O para alguien que quiera hacer un recorrido temático de interpretación, ayudarle a tender puentes, tender líneas para acomodar un viaje. Entonces, por fin sí, escríbanme, yo me demoro mañana, entonces les envío el material, y ahí les mando mi correo, todos seguimos en contacto, y cualquier cosa, pues aquí estoy disponible.